Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Tauro, vamos a comenzar con el trabajo. Y ya sabéis que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo, Tauro, que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Tauro. Y el trabajo, vamos a ver cómo están las energías. Ha habido un cambio muy rotundo dentro del trabajo, por lo que yo veo aquí. Esto ha pasado hace muy poco, Tauro. Entonces, a raíz de este cambio, tú te planteas otras cosas en el trabajo, o bien cambios en el trabajo o algo por el estilo. Pero yo te digo, a ver, si tú tienes claro para dónde dirigirte, perfecto, porque tienes los caminos abiertos. Pero dicen las cartas que si no lo tienes claro, no vas a encontrar la estabilidad que has tenido hasta ahora en el lugar que estabas. O sea que si haces el cambio con las ideas fijas, bien. Y si no, pues ya sabes que corres un riesgo. Vamos a seguir. Tauro, que estáis trabajando. Luego, aparte, yo te voy a decir una cosa, Tauro. Tienes la posibilidad de comenzar algo tú. Yo veo esa posibilidad de comenzar algo tú. Pero el que tú comiences algo, que sepas, Tauro, que te va a llevar a cambios, a lo mejor los quieres, a cambios incluso de residencia en un futuro y demás. Los caminos están abiertos en ese aspecto. Pero que cuentes con eso, que te llevará a cambios más profundos. Los Tauro que no estáis trabajando. No veo una firma aparente por aquí, de contrato. Lo que sí veo, en 3 semanas aproximadamente, el planteamiento de irte a otro lugar. Entonces, si tienes la posibilidad de irte a otro lugar, yo te diría que lo hicieras. Porque ahí es realmente, Tauro, donde vas a tener más posibilidades, así lo dicen las cartas. Aunque a mí no me dicen las cartas todavía una firma de contrato, pero sí me habla de varias posibilidades de trabajo, no solo una, sino varias posibilidades. Bien, en 3 semanas aproximadamente es cuando tú tendrías esta oportunidad y te plantearías esto. Tauro, que tenéis un negocio, te veo como intentando solucionar algo, arreglando documentos relacionados con tu negocio. ¿Esto se va a arreglar? Sí, por supuesto. Dice, esto sale aquí, o sea, como que en un principio se soluciona, Tauro, sale clarísimamente, pero 2 meses después pasa algo aquí. Y en el momento que esto ocurra, entonces tú te planteas otras cosas dentro del negocio. Y puede ser cambios fuertes dentro del negocio. Bien, 2 meses después. ¿Vale? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro. Ahora sí, con tu economía. Vamos a ver, Tauro. Y tu economía. Respecto a tu economía, Tauro, hay aquí como la firma de algo de cara a futuro. Dice que es la solución de algo a nivel económico que te permite tener una libertad, pero que también te permite, Tauro,
como un crecimiento económico. ¿Bien? Entonces, esto va a ser dentro de unos 40 días aproximadamente. Tienes que estar pendiente de esto. Porque tú en un principio puedes pensar que esto te puede generar una pérdida. O lo que te ha estado generando una pérdida, cambian las cosas y te genera un beneficio o algo así, Tauro. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Tauro que estáis solteros. Tauro que estáis solteritos. Buenas cartas salen aquí, para ti, Tauro. Buenas cartas para ti, mi queridísimo Tauro. Mira, yo te voy a decir, te resumo lo que veo. Lo que veo es que llega el amor a tu vida, pero que llega de forma indecisa. Entonces, quiere decir que esta persona llega con mucha fuerza, genera mucha ilusión, ambas partes os generáis mucha ilusión, pero también dice hay que decidir qué es lo que se quiere. Porque yo sí te voy a decir que esta persona quiere algo estable, o tú quieres algo estable, y la otra parte no tiene muy claro de esa estabilidad. No te estoy hablando de terceras personas, te estoy hablando de estabilidad. Te lo digo por si te vas para otro lado, Tauro. Entonces aquí hay que tener claro qué es lo que se quiere. Es una persona que es un poco más joven que tú, Tauro. ¿Bien? Y luego aparte voy a decir que muchos de vosotros, cuando llegue esta persona, estáis como en un tonteo con alguien muy cercano, no alguien que está en distancia. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Que estáis solteros. Bueno, Tauro, que estáis solteros. Mira, yo lo que voy a decir aquí es que a ti te va a sorprender, digamos, la rapidez, ¿no? La rapidez, el cómo una persona puede ir tan rápido así de buenas a primeras, de repente quiera una vida, una convivencia. Entonces esto como que te va a sonar un poco me agarro a un clavo ardiendo, ¿vale? Yo tengo que decir en este caso, Tauro, yo veo una persona que es una persona estable, una persona que quiere una convivencia, pero si ves este detalle de que es una persona que quiere esa convivencia, pero que también quiere estar muy cerca de la familia, cuidado con eso. Porque de cara a futuro sale como un vínculo con la familia, el cual no quedarás. O sea, sí quedarás, pero no quedarás tanto. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Que estáis solteros. Claro, es que esta persona, vamos a ver, Tauro, es que, mira, no lleva ninguna mala intención, es una persona que no tiene malas intenciones. Lo que pasa que esta persona,
cuestiones familiares no ha sabido manejarlas muy bien y ha tenido ya problemas en un pasado con otra persona con esto. Dice, y esto es algo que se puede volver a repetir. Y es algo que se puede volver a repetir. Entonces yo por eso digo, si ves esto, pues intenta dejar las cosas muy claras desde un principio o algo así. Porque en un futuro te puedes ver un poco atado con esta situación. ¿Bien? Yo a mí, hombre, lo que me descoloca es tanta rapidez, pero bueno, no le he visto malas intenciones tampoco. Es una persona, bueno, de las típicas personas que no valen para estar solo o sola y ya está, ¿no? No hay que darle más trascendencia a eso. Entonces, Tauro, aquí lo que dicen las cartas es que la decisión no será tuya. Dice, de repente te llega lo que tú buscabas, pero va demasiado rápido. Así que aquí la decisión es tuya. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia y Tauro que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Estáis en momentos, por un lado de estabilidad, por otro lado de inestabilidad. Entonces, la relación no corre peligro, sí te lo digo, Tauro. La relación no corre peligro, pero también yo tengo que decir que... Yo tengo que decir, en este caso, que hay que controlar mucho las acciones. Hablan mucho de esto, hay que controlar mucho las acciones y no presionar cambios. Porque hablan del tema de querer presionar ciertas cosas o querer... Sí, que las cosas se hagan ya. Dice, hay cosas que no se deben de presionar en este caso, ¿vale? Por otro lado, Tauro, que estéis esperando algún tipo de documentación en la relación para hacer cambios importantes. Esa documentación llega, ¿bien? Aunque ha estado parada, dice, ha estado parada. Dice, pero llega el momento, dice, y es como algo que os permite a vosotros evolucionar en la relación, avanzar en la relación. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Tauro, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. ¿Hay habladurías o comentarios de alguien? Comentarios, chismes, hablan de chismes. Dice, los cuales hay que tener mucho cuidado cómo se reacciona ante esos comentarios. Y esto sucederá a finales de agosto. Hay que tener mucho cuidado cómo se reacciona a eso. Porque esto sí podría afectar a la relación, Tauro. Y lo siguen diciendo. Unos comentarios que tienen que ver con algo económico
Dice, serán puestos en vosotros, unos comentarios, unos chismes serán puestos en vosotros. Dice, y todo dependiendo de cómo se reaccione ante esta situación, así pasará en la relación. O sea, que esto puede traer disputas. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Mucho cuidado, porque una cosa es que vosotros discutáis por vuestras cosas y otra cosa es que discutáis por otras personas. ¿Qué es lo que está saliendo aquí? Por otras personas. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu mensaje especial del amor. Tauro, y tu mensaje especial del amor. Hay muchas dudas que te pueden surgir porque creas que estás traicionando a la familia o algo así, ¿no? O a la gente allegada. Entonces, todas estas dudas las tienes que aclarar desde tu interior, Tauro. Desde tu interior. Yo lo que veo aquí es mucha capacidad de mucha fuerza, ¿no? En esas palabras que te pueden llegar a afectar, Tauro. Entonces aquí el consejo que te da es que te dejes llevar más bien de lo que tú quieres, de lo que tú sientes, y no te dejes llevar por las cosas que se suponen que están bien. Bien, que a lo mejor lo que está bien para uno, para otro no está bien, y todo es respetable, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Tauro, y tu salud. Mucho cuidado con los temas de inflamación de vientre, ¿eh? Tauro, veo con muchas pruebas, pero finalmente buenas noticias, aunque veo un periodo de tiempo de pruebas. Vamos a seguir, seguimos, Tauro, con tu mensaje general. Tauro, y tu mensaje general. Dice, llegará el momento de que la duda será tu peor aliado aquí, ¿eh? La duda será tu peor aliado. Mantente con los ojos bien abiertos, Tauro, ¿eh? Ese es el mensaje que te dan. Atención de 7 a 15 días, ¿eh? Tauro, te voy a dar un número, el número 95 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Tauro, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.